Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta jornada donde hablaremos sobre la violencia estructural. Sean bienvenidos y bienvenidas. Esta jornada intentará dejar en ustedes una visión global de cómo la violencia impide la paz duradera para hacer todo un trabajo frente a los riesgos que se asumen como sociedades. La violencia juega un papel relevante que puede impedir una agenda sobre esta gestión de los riesgos. Bien, iniciaremos viendo algunos conceptos clave. Primero, si vemos una definición de lo que es la violencia, nos vamos a dar cuenta que es un término que va mucho más allá de pensarse como una agresión que una lesión física, ¿verdad?, de una persona sobre otra. Si vemos, dice, la violencia es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada provocan o amenazan con hacerlo un daño o sometimiento grave, físico, sexual o psicológico a un individuo o a una colectividad. Y dice, los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras. Esta definición, como vemos, es bastante amplia y primero tiene dos características que pueden hacer diferenciar ciertas conductas de las que son violentas y las que no lo son. Por ejemplo, una agresión puede implicar una respuesta, digamos, que tenga un efecto de daño sobre otra persona, pero que puede no llevar una deliberada expresión de hacer ese daño, ¿verdad? También puede ser una acción que tenga que ver con una respuesta a un mecanismo de defensa, que es totalmente natural, totalmente humano. Pero cuando esta acción es pensada, es deliberada y se hace sobre todo con quienes tienen menos poder, estamos hablando en efecto de la violencia. Bien. Seguridad. Este es otro término que también se asocia al tema de la violencia, porque solemos establecer, digamos, un vínculo entre sentirnos seguros en la medida que no sintamos un riesgo de sentir violencia. Estar libres de riesgos o daños resultantes de situaciones de violencia u otros actos intencionales. Esa es la definición más simple, pero que mejor expresa lo que es la seguridad como un sentimiento que enfrentamos las personas. El riesgo. Esta es otra palabra que durante este diplomado verán y profundizarán. En términos muy concretos, es esa posibilidad de que ocurra un incidente que produzca algún daño, ¿verdad? Bienestar. Son todas aquellas condiciones y cosas necesarias para vivir bien y con tranquilidad, que ayudan a llevar una vida holgada y abastecida, libre de preocupaciones y fundamentales, ¿verdad? Esto lo dice el Programa de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, PNUD, en su informe del 2003. Ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía para ustedes? Generalmente suele asociarse a esquemas, digamos, donde la ciudadanía solo se ejerce, por ejemplo, a través del voto, el día que son las elecciones, ¿verdad? Cuando cumplimos 18 años de edad y vamos a sacar nuestro documento único de identidad. Sin embargo, la ciudadanía, como veremos, es algo que es mucho más amplio, que tiene que ver no solo con nacer como una persona reconocida y legalmente inscrita, sino que tiene que ver con ese reconocimiento de que como persona tienes derechos y tienes libertad. Bueno, frente a todos esos conceptos, es necesario que definamos un poco en qué nos estamos, qué es nuestro país, cómo podemos hacer una radiografía de nuestro país frente al fenómeno de la violencia, como quizás la cosa o el riesgo más importante y más relevante que la sociedad salvadoreña enfrenta por hoy. Entonces, el recetario que enfrentamos de esa violencia empieza por identificar que el pasado no está desvinculado del presente. Se
puede construir la paz duradera sobre la impunidad. Quiero darles algunos datos sobre nuestro pasado reciente durante el conflicto armado y los subsecuentes acuerdos del fin del conflicto, que no necesariamente son los acuerdos de paz. Este conflicto tuvo su antecedente en los gobiernos militares a partir de más o menos 1939 y su agudización represiva ante una profunda crisis social y política en 1970. Mantuvo un enfrentamiento entre la Fuerza Armada de El Salvador y los grupos insurgentes del Frente Farabundo Martí entre 1980 y 1992. Se estima un saldo de 75.000 muertes y 15.000 personas desaparecidas. La Comisión de la Verdad registró más de 22.000 denuncias graves de hechos ocurridos en el periodo de enero de 1980 a julio de 1991. El tipo de denuncia eran básicamente ejecuciones extrajudiciales, es decir, que eran personas que eran privadas de libertad y asesinadas por una razón de ser sospechosos. La desaparición forzada y la tortura en un 20%. Las denuncias estaban atribuidas más o menos en estos rangos a los grupos armados durante el conflicto. Los homicidios, la conspiración de homicidios, las tentativas, los homicidios agravados, los homicidios en grados de tentativa. Es decir, una serie de delitos basados básicamente en la vida. Del total de hechos violatorios a derechos humanos, un 25% fueron documentados a través del informe de la locura a la esperanza, que es el informe que revela las violaciones ocurridas durante ese periodo y que son un aporte importante en la memoria histórica de un país. Porque la paz duradera no puede construirse si no es a partir, primero, del derecho a la verdad, segundo, de que esos hechos tengan un acceso a la justicia y tercero, que hay una garantía de que esos hechos no volverán a repetirse. Creemos que en este documento, por ejemplo, hechos como la violencia sexual sistemática que enfrentaron las mujeres cuando eran territorios invadidos, digamos, o territorios que estaban en conflicto. Las mujeres enfrentaron la violencia sexual, las mujeres que fueron privadas de libertad eran prácticamente condenadas al abuso múltiple, a violaciones múltiples, cercenaban pechos, es decir, toda una serie de actuaciones misóginas sobre el cuerpo de las mujeres, como también un mensaje adicional. Lamentablemente, este informe no revela ese acto de violencia sexual durante el conflicto armado como un hecho violatorio de los derechos humanos de manera relevante, sino que lo pone como hechos colaterales frente a los hechos violatorios relevantes, que eran las muertes, etcétera, las privaciones de libertad. Entonces, empecemos advirtiendo cómo venimos de un pasado, o sea, de una construcción, de una supuesta construcción de paz duradera, sobre la base del silencio de un montón de crímenes como los que fueron cometidos contra las mujeres y las niñas durante el conflicto armado. Yo les invito a ustedes a que busquen en las fotografías de estas épocas, vean los rostros de las mujeres, eran niñas, la mayoría eran niñas y adolescentes, estaban vinculadas al conflicto armado, también habían niños. O sea, eso, no advertir que hay una necesidad de perdón, de reconstruir vidas frente a esas situaciones, también pone en tela de juicio de que podamos enfrentar la paz si llevamos un conflicto silenciado y crímenes que no han tenido acceso a la justicia y que por el contrario sentido están en la total impunidad. Entonces, advertimos para muestra que los hechos de violencia contra las mujeres no estaban registrados. Para la Comisión de la Verdad, o no ocurría o no fueron tan importantes como para registrarlos en un documento como este. También, pues, vemos que la mayoría de hechos fueron cometidos por las Fuerzas Armadas, pero que también fueron cometidos por las filas de los grupos contrainsurgentes.
En el caso de la violencia sexual perpetrada por la Fuerza Armada, el perfil estaba referido a mujeres con una ideología de izquierda, ser sospechosa de realizar actividades subversivas como colaboradoras en las filas de colectivos organizados, ya sean sindicatos, ya sean grupos estudiantiles, ¿verdad? O comités de base. Al inicio del conflicto armado, la represión era selectiva, es decir, las edades sobre las que se perseguía eran entre los 18 y los 25 años, y sobre todo porque venían de sectores como el movimiento obrero o el movimiento estudiantil. Pero en cuanto al perfil de las víctimas de violencia sexual, por parte de las organizaciones político-militares no hay datos registrados. Y dice una sobreviviente que dice, mucho menos pensar en que se denunciaba, eso se quedaba en el silencio. Quiero que acoten el tema del silencio como una especial valoración, porque una no puede construir paz sobre hechos que han quedado silenciados y que están ahí, como cuando usted mete en un bote algo y eso empieza a descomponerse, empieza a podrirse y está ahí como una bomba de tiempo que no le va a permitir avanzar y mirar hacia el futuro con un proceso de paz. Si usted pagó por esa paz el silencio de grupos como las mujeres. La ley de amnistía entonces se vuelve como el mejor ejemplo de impunidad que tenemos frente al conflicto, la violencia y el dolor en un pueblo que no logró realmente abordarse y nos da resultados como los que ahora tenemos. No es el único ingrediente, pero es importante saber de dónde vamos. ¿Qué pasó en la siguiente década? Llevamos 2 décadas después de ese acuerdo, de ese fin del conflicto, y enfrentamos ya un nuevo contexto de conflicto, con muchas más muertes que las que en esa época, con otras prácticas que son las mismas prácticas de la guerra, solo que en una guerra atípica, no declarada, y entonces hablamos de si hay nuevos o viejos señores de la guerra. Tenemos a los cuerpos uniformados. Hay una relación directa entre eventos políticos y el aumento o agudización de la violencia contra civiles y especialmente las mujeres, ¿verdad? Cuando después del conflicto un importante avance en los acuerdos fue que la seguridad de las personas, de los civiles, de esta ciudadanía, no podía estar en manos de militares, sino de una policía nacional civil. Y luego empieza, desde más o menos 3 o 4 gobiernos atrás, pensarse en los grupos de tarea conjunta, en que las militares, aun cuando se presuma que tienen un bajo perfil, los cuerpos uniformados no han sido construidos para atender la seguridad, o sea, que el bien de protección sea en la ciudadanía. El bien de protección por el cual son entrenados es la seguridad nacional, entendida esta como territorio, Estado y población, más o menos en términos de soberanía, pero no en términos de ciudadanía, que hay una distancia grande en eso. Entonces, la remilitarización representa una amenaza también a partir del miedo que genera la observancia de hombres armados, ejércitos y policías y guardias de seguridad en nuestros barrios, en estas calles. O sea, la seguridad, ¿se recuerdan cuando vimos la definición? Es aquella expectativa de que no voy a enfrentar el riesgo o que puedo asumir un riesgo sin enfrentar un daño como es la violencia. Cuando yo advierto que en una colonia está militarizada, hay agentes de seguridad, hay portones, hay casetas, hay gente armada, lo que estoy advirtiendo en efecto de que yo sí tengo una posibilidad de enfrentar la violencia, puesto que hay ahí una situación evidenciada para atender esos riesgos. Lo que no se advierte es que esto es un riesgo en sí mismo. Y ya vamos a ver un poco cómo se comporta ese ciclo de seguridades e inseguridades. Luego tenemos que también en estos periodos hubo nombramientos incluso de militares dentro de las fuerzas policiales, y aunque han sido declaradas esos nombramientos inconstitucionales, es una situación que hubiéramos pensado que estaba superada, porque, por ejemplo, mecanismos como el de policía comunitaria, que suele tener muchos cuestionamientos, porque claro, estamos acostumbrados a ver esas policías represivas
Y usted piensa ahora, con un fenómeno tan desbordado como el que tenemos ahora, de violencia juvenil ¿verdad? Usted piensa que la mejor respuesta es la policía represiva. No necesariamente es la única forma. Pero también tenemos que advertir que hay otros ingredientes en el escenario que realmente complejizan la respuesta. Pero el nombramiento de militares, créanme, no va a ser mucho mejor este resultado. Cuerpos de seguridad privada. Fin de la guerra, nuevo negocio. Las inseguridades es uno de los negocios más lucrativos. Las empresas de seguridad privada, las empresas de armas, los proveedores del Estado mismo incluso, ¿verdad? Llegando a superar a los servicios que el gobierno debe dar. Y por ejemplo tenemos un estudio de Gabriel Paz realizado en 2012 que advierte en por lo menos 4 países, El Salvador, Guatemala, Brasil y Perú, el número de personas efectivas en seguridad privada que llega a ser superior al de las policías nacionales. Además, hay un tipo de empresas de la cual son propietarios militares, por eso les decía, ¿verdad? Nuevos o viejos señores de la guerra. Está advertido en el estudio de Paz de que en el caso de El Salvador hay un importante número de empresas que están, digamos que en sus juntas directivas tienen como empresarios a exmilitares. Es decir, el negocio, su expertise, ¿verdad?, de guerra, de armas, está siendo puesta ahora en esto. Así tenemos que, claro, que estas empresas, digamos, se mantienen o caminan a un margen bastante casi abierto, digamos, de la vigilancia del Estado. Por ejemplo, una persona que deba tener un permiso para actuar como agente de seguridad privada, según la ley, debe tener un proceso, un pequeño proceso, un petit proceso en la Academia Nacional de Seguridad Pública, donde tiene un par de clases, digamos, donde se le fortalece para algunas situaciones que debe enfrentar en la seguridad, pero su seguimiento frente a si cumple esas normas o no, ustedes saben que es irrelevante. Es decir, no existe un seguimiento. Y si estamos hablando de que hay alrededor de 26.000 agentes policiales frente a 19.000 más o menos agentes de seguridad privada, la cobertura está casi 1 a 1 y es imposible esa vigilancia. Es decir, por ejemplo, el tema de armas, como ya lo vamos a ver, El Salvador no tiene una política de desarme, contrario sentido, hay toda una política que sustenta que las armas están cada vez más en manos de civiles sin controles rigurosos del Estado. Eso pone, digamos, también en tela de juicio que estas mismas empresas puedan tener acceso a armas de manera ilegal. Otro agente que estamos viendo en este escenario, que es un ingrediente importante, son las maras o las pandillas. Algunos autores suelen diferenciarlas. Las maras son ese colectivo nacional, organizados, jóvenes con fines criminales, mientras que las pandillas tienen que ver más con esa idea más territorial de países como Estados Unidos. Veamos cómo lo definen algunos autores. Son aquellas agrupaciones juveniles estables que cuentan con una identidad grupal construida a través de la participación en actos violentos o delictivos y que ofrecen unos patrones de identificación a sus miembros que les permiten organizar su vida cotidiana. También el FBI dice, es una empresa delictiva, ojo, que tiene una estructura organizativa que actúa como una continua conspiración delictiva que emplea la violencia y cualquier otra actividad delictiva para mantener a la empresa. Es interesante ver cómo el FBI denomina, ¿verdad?, estas estructuras como una empresa, mientras que nosotros lo vemos como una agrupación juvenil, que tienen como identidad de grupo el ser violentos o el cometer actos violentos. Las estimaciones numéricas en la región para el 2007 habían arrojado que en El Salvador había alrededor de 10.500 jóvenes o personas más bien vinculadas, organizadas en pandillas. Para las cifras de 2012-2013 ya señalaban 60.000 pandilleros en El Salvador, donde habían alrededor de 470.000 familias con algún nivel de vinculación.
esto pone, digamos, en evidencia cómo el fenómeno está desbordado, pero que también hay un elemento que suele no estar en la visión o en los análisis, y es el tema de cómo estos grupos hacen sostenible su vida delictiva, y es a través de las armas y las drogas. Y las armas no las elaboramos en El Salvador. Como dice una amiga, bueno, con trabajo hacemos pupusas. Las armas vienen de algún lado, pasan por algunos controles de este país y se quedan aquí, y son compradas por alguien de aquí. Entonces, también es toda una lógica de una economía del crimen que hace factible que existan estas estructuras delincuenciales. Otro, como vemos, es el tema del narcotráfico y la violencia. El 95% de la cocaína procedente de Sudamérica ingresa a Estados Unidos en forma de contrabando y viene por México. La mayor parte, el 82%, llega inicialmente a Centroamérica desde este informe, pasando por Guatemala en dirección al norte, y solo el 5% ingresa por rutas aéreas o marítimas. Como vemos en este mapa, antes habían rutas marítimas, digamos que era donde se comercializaba del sur, de Colombia, Panamá, Sudamérica, hacia México, pero luego la ruta, a partir de más o menos hace una década, ha empezado a instalarse de manera en los países de manera terrestre. El corredor de la muerte, ¿verdad? Se ha creado, que sea una creación de la prohibición. Si resolveríamos el problema a partir de, por ejemplo, legalizar las drogas en la región, tendríamos que legalizarlas a nivel del mundo para realmente considerar que podemos avanzar en este tema. Pero hay que advertir que hay una distancia entre lo que es consumo y entre lo que es narcotráfico, porque tiene que ver con crimen organizado, y es el elemento que les decía. Las pandillas no pueden, si bien es cierto, son considerados un grupo, una especie de crimen organizado, no pueden ser el recipientario de todos los males en este país. El crimen organizado, establecido en armas, en drogas y en otros ilícitos, está permeado, y son también quienes hacen sostenible esas otras estructuras, y que no estamos advirtiendo que se atiendan de la manera en que esperaríamos que lo hagan. Vemos, por ejemplo, cómo también en este mapa se evidencia el 80% del flujo ilícito, que es a través de medios marítimos, pero que también está anclado a los puertos, y que es en la región centroamericana. El impacto de la droga ilícita, particularmente la cocaína, uno de los abastecedores de coca es la región andina, ¿verdad? Al menos más de 200, el 0.4 de la población mundial, ¿verdad? Más de casi 200 millones de habitantes consumen derivados de la cocaína. Es un producto, tiene una producción estable, es decir, no, a diferencia de otros, como puede ser, por ejemplo, los granos básicos, que pueden depender incluso del riesgo, los riesgos socioambientales. El mercado está bastante diversificado, hay un arraigo del narcotráfico en diversos países, se han implantado, digamos, sobre todo en zonas donde hay menos estados, menos presencia de estados o estados debilitados. Ustedes ven, por ejemplo, el caso de la zona fronteriza en toda la región de Ciudad Juárez, y también el sistema de reproducción del mercado, los soldados de las remesas mensuales, la penetración de las organizaciones sociales, las pandillas violentas y las mafias. Es decir, este mercado de cocaína, esta producción de cocaína toma también como mercado referente para comercializar la misma en estas estructuras que son caldos de cultivo para poderse instalar, ¿verdad? Y se vuelven parte de esa economía criminal. Esto tienen un problema, y por qué digo que es donde hay menos presencia de los estados, y sobre todo en estados que excluyen a ciertas poblaciones. Ya vamos a ver que el abordaje frente a la población joven es que no hay oportunidades de empleo, y datos bastante escalofriantes de la CEPAL revelan que al menos un 30 o un 40% de la juventud en nuestros países en América Latina no están ni trabajando ni estudiando. Es decir, no hay oportunidades que los estados ofrezcan a las personas jóvenes. ¿Qué pasa si se instala a partir de eso un mercado de comercio ilícito de drogas? Se vuelve como un mercado alternativo para los jóvenes sin expectativas, ¿verdad?
Entonces se vuelven como las emergencias de barrios críticos. También hace que este mercado empiece a tener efectos sobre la seguridad ciudadana. Vamos a ver que ya vimos el tema de seguridad, pero vamos a ver lo que es la seguridad ciudadana, donde se cooptan los espacios públicos a partir de esto. O sea, hay toda una situación de zonas donde, por ejemplo, empieza a cooptarse por este mercado y ya no es posible sentir, digamos, que las personas que no están vinculadas a esto transiten en esos lugares. Por otro lado, la naturalización del consumo en la sociedad, del tráfico en barrios vulnerables. O sea, damos por sentado de que, qué sé yo, ciertos barrios de, qué sé yo, de San Salvador, por ejemplo, Tunichapa, por ejemplo, es como una vox populi de que ahí hay consumo y venta de drogas. Y está naturalizado y todo el mundo lo sabe y es como una naturalización extraña. También hay otras mercancías, entre comillas, que circulan por la región centroamericana. Y es la trata de mujeres y niñas y también jóvenes. De nuevo, la responsabilidad global. Hay alrededor de 250.000 mujeres que han sido tratadas, mujeres y niñas que han sido tratadas en Centroamérica. Estas mujeres, en calidad de mercancía, como el mercado criminal las absorbe, no han sido comercializadas o consumidas, por así decirlo, en la región centroamericana, sino en el 15% de los países, en el 15% de los países del planeta, que son los países ricos, o sea, Estados Unidos, Canadá, Europa. Entonces, las fronteras, particularmente el Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, se han vuelto una especie de territorios donde en sus fronteras se han vuelto como las bases, digamos, de estas economías del crimen, pero que tienen que ver con más allá de personas vendiendo armas en territorios, vendiendo drogas o consumiendo, digamos, buscando a personas y mujeres en calidad de trata. Tiene que ver con que hay un sustento económico. Por ejemplo, piensen ustedes en la vinculación del sistema financiero. Realmente pensamos que estos nuevos señores de la guerra guardan esas cantidades de dinero que mueven debajo del colchón o lo guardan en casa. Usan el sistema financiero. Usan también toda la estructura de los estados, por ejemplo, de las fronteras, que evidencian que son altamente franqueados para este tráfico. Y el tema de las armas. En el mundo, cerca de 639 millones de armas de fuego están circulando en el mundo, el 59% en manos de civiles, o sea, más de la mitad está en manos de civiles. Todos los años mueren 500.000 personas por armas de fuego. Vean el resultado. Este informe es impactante, cómo refleja. Ustedes ven los círculos más pequeños, dice son muertes relacionadas con batallas, el círculo gris. Luego tenemos muertes civiles en conflictos armados, ¿verdad? Muertes indirectas resultantes de conflictos, pero el más grande, el más importante, son las muertes producidas al margen de los conflictos, es decir, países que no están en guerras típicas declaradas, son los que más enfrentan los efectos de la violencia armada. Veamos, por ejemplo, el informe del 2012 sobre seguridad mundial de drogas, de la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas. La región centroamericana es la región más violenta del planeta. África del Sur, África Oriental le siguen, África Central, Sudamérica está en cuarto lugar, el Caribe, África Occidental, es decir, somos una región altamente violenta y ya veremos un poco también por países como la tasa de homicidios intencionales está. Honduras ocupa el primer lugar, El Salvador el segundo lugar, Costa de Marfil, Venezuela, Jamaica, Islas Vírgenes y Belice en séptimo lugar y Guatemala en el octavo. Que en el ranking de los primeros 10 lugares estén 4 sociedades centroamericanas es preocupante. Luego tenemos en el tema de muertes violentas de mujeres. ¿Cuáles son los países en el ranking mundial más violentos para la vida de las mujeres? Adivinen quién. Salvador ocupa esta tasa en una medición desde el 2004 al 2009.
¿Cómo pasan las armas de legales a ilegales? Porque la producción no es ilegal, o sea, esas armas no se fueron producidas ilegalmente, a diferencia de la droga. Son producidas legalmente, pero pasaron a estar en manos de grupos criminales. En el mercado doméstico, es decir, en el mercado nacional, existe un tema de la reventa, ¿verdad? El propietario local vende su arma de forma irregular. Mira, no tengo dinero, tengo esta arma, te la vendo. La reporta como robada y aquí no pasó nada. Las pérdidas, ¿verdad? También que pueden perderse, o incluso el robo, ¿verdad? De armas de fuego que son muy codiciadas por cuando usted enfrenta un robo, lo primero que buscan es si hay armas y se las quitan. Y los desvíos, ¿verdad? Las armas robadas o desviadas de cuarteles militares, unidades policiales o incluso de compañías de seguridad. Hemos visto recientemente casos de militares vinculados al extravío de armas, ¿verdad? Que sabemos que un arma se puede extraviar, pero debe aparecer en otro lugar, ¿no? Ese lugar donde aparecieron es un poco la parte. Pero en el mercado internacional dice la triangulación, como lo refiere Rangel Bandeira. Las armas legalmente exportadas a países vecinos regresan al país de origen de forma ilegal, ¿verdad? Por ejemplo, Paraguay fue el segundo país que importó más armas de Brasil, cerca de 27 millones en 10 años, teniendo una población de 6 millones de habitantes. El desvío de armas, ¿verdad? También las mismas son desviadas de los inventarios de las Fuerzas Armadas y órganos de la policía en los países de la región, ¿verdad? A la hora de hacer los inventarios, por ejemplo, un caso podría ser el que se va a destruir cierto stock de armas, no se destruye totalmente, es ilegalmente vendida y hay un desvío evidente. Y el tráfico ilícito transnacional, ¿verdad? Sobre todo para armas de asalto, ¿verdad? Esto es, digamos, lo más preocupante porque incluso algunos datos revelan que puedes encontrar un fusil hasta en $25 en el mercado negro o en el mercado ilegal. Entonces el acceso no es tan, digamos, tan alto como alguien pensaría. Hay que partir de que los efectos de la violencia armada nos están colocando como la región más violenta del mundo y advirtiendo de que no es sustentable esa teoría de que necesitamos tener armas para defendernos frente a esos riesgos. Las armas no protegen a nadie, como lo afirma también Rangel Bandeira, que es un brasileño experto en este tema. Cuando se responde con un arma de fuego, dice la posibilidad de morir es 180 veces mayor que cuando no se reacciona con un arma. El asaltante tiene siempre la iniciativa y el elemento superior. Una persona que tenga en casa un arma tiene el 57% más de posibilidades de ser asesinada en un asalto de personas que no están armadas. Y la presencia de un arma en casa aumenta, oigan eso, el 272% el riesgo de que una mujer sea asesinada. Entonces, advertimos situaciones críticas. En todos estos ingredientes que les he dado, la situación de la violencia estructural es fuerte porque son situaciones que deben ser controladas desde los estados bajo unas perspectivas diferentes. Usted se pregunta, ¿cómo si el problema más grande que tenemos es de muertes, de extorsiones, de violencia sexual, de trata y de todos los elementos criminales que pueden haber, están vinculados a la violencia armada? ¿Cómo es que el desarme no es la primera medida que un Estado toma? En el país hay vedas de armas, hay ciertos lugares donde no se pueden, hay temporadas, digamos, en los parques, algunos municipios tienen ordenanzas donde no se permite el uso de armas en manos de civiles. Pero son pequeñas expresiones frente a un país que está con una cantidad, hay alrededor de más o menos, o sea, hay más armas que habitantes, según las últimas mediciones de Naciones Unidas. Entonces, eso vuelve, digamos, un tema que usted no acaba de entender cómo es que se está manejando en términos globales. Se están gestionando estos riesgos de toda la violencia que enfrenta la población frente a los efectos de la violencia armada y el crimen organizado que está tan permeado y territorializado.
La comunidad internacional ha reconocido que la violencia armada y el conflicto impiden los objetivos de desarrollo del milenio. Si ustedes se fijan, si ustedes leen los objetivos de desarrollo del milenio que se cumplen el próximo año, hay dos elementos que no se tomaron en cuenta para intentar avanzar hacia estos. Y es, por un lado, cómo los objetivos de desarrollo del milenio no van a lograrse si el modelo económico excluyente no se transforma, y sobre también el trabajo que debe hacerse en la gestión de los riesgos frente a la violencia estructural y la violencia armada. Por otro lado, tenemos el sistema patriarcal, como ya vimos en la clase, en la jornada anterior, el sábado pasado, que los sistemas de poder y desigualdad son los que construyen la variabilidad y la persistencia de la inseguridad y el riesgo estructural en la vida de las mujeres y de otras poblaciones también, y que por tanto deben tomarse en cuenta a la hora en que vivimos, en que construimos mundos, en que evidenciamos los riesgos y los gestionamos. Ya vamos a ver un poco cómo vamos a hablar del tema de seguridad ciudadana y cómo está permeado por todos estos ingredientes, pero que además tienen atravesada una línea de desigualdad y exclusión atravesada por los sistemas patriarcales, clasistas, racistas, aulistas que un poco vimos la jornada anterior. El riesgo implica, además, el tema de la responsabilidad y la necesidad de una globalización responsable. ¿Se recuerdan cuando les decía, nosotros, todas estas armas que están en la región centroamericana no fueron fabricadas en la región centroamericana? Alrededor del 80% de las armas que están en la región fueron fabricadas en Estados Unidos. Hay una responsabilidad global del país con la violencia que enfrentamos en este momento. También necesitamos atender el tema de la trata, por ejemplo. Les decía, esas mujeres no se quedan aquí, no son aquí como son en otros países y son economías libres. También tenemos una responsabilidad. El tema del tráfico ilícito de drogas. Toda esa cocaína que transita del sur al norte no se consume en Centroamérica. O sea, necesitamos hacer pactos, o sea, como esos consensos, como los objetivos de desarrollo del milenio necesitan hacer pactos, y esta vez, si van a renovar los objetivos de desarrollo del milenio post-2015, necesitamos advertir e insistir que debe establecerse como un objetivo de desarrollo dos cosas. La seguridad a partir de la erradicación de la violencia armada y del crimen organizado. Y dos, debe transformarse las sociedades hacia sociedades igualitarias que eviten la exclusión de las poblaciones. Entre esos el patriarcado, y debemos empezar a nombrarlo en estos consensos. Entonces les decía de que esto se ve, todos esos elementos son posibles también gracias a un modelo económico neoliberal. Vemos, por ejemplo, la participación de hombres y mujeres en el trabajo no remunerado del cuidado. ¿Se recuerdan que un poco vimos también esta parte? Ahí tenemos que el sector de la economía productiva, es decir, que percibe ingresos a partir de sus labores, son mayoritariamente hombres, mientras que el sector de la economía del cuidado no remunerado están mayoritariamente las mujeres. La contribución de hombres y mujeres al trabajo no remunerado en los hogares. El 14% es por hombres y el 86% lo hacen las mujeres. Esta carga del trabajo no remunerado representa para las mujeres una barrera para la generación de ingresos propios, al mismo tiempo que representa uno de los mayores inconvenientes para la realización, por ejemplo, de trámites de acceso a la justicia y otros. ¿Y la juventud? Además de las mujeres, las juventudes están representando una de las poblaciones con mayor exclusión en nuestras sociedades y que también están enfrentando toda un abordaje de riesgo solo a partir de la estigmatización de que las juventudes en nuestros países solo son familias. Eso no es cierto. Por eso lo de las juventudes, porque hay diversas. Por ejemplo, ¿en cuántas agendas públicas ustedes han visto el tema de las jóvenes rurales? ¿Saben ustedes que hay un importante número de mujeres jóvenes organizadas rurales con una agenda rural propia? No son visibles. Vean, esta es nuestra pirámide poblacional en la proyección para 2013 basada en el censo de 2007. ¿Dónde está nuestra mayor población?
¿Cuál es nuestra mayor población? Son las personas jóvenes entre los 10 y los 20 años. Y es para quienes tenemos menos oportunidades desde esa lógica del no. ¿Y cómo es que entraron los jóvenes a la escena pública? Si vemos los antecedentes normativos, tenemos ahí, por ejemplo, el Código de Menores de 1974, el Código Civil de 1860, que planteaba a los jóvenes como seres incapaces, al igual que las mujeres. Le dan esta disposición. A los menores de 18 años, dice, se les rebajará la pena en un grado. Igual consideración se les dará a las mujeres y a los locos que hubieran delinquido en un lúcido intervalo de edad. Y luego tenemos el Código de Menores, que cuando ustedes leen ese código de 1974, usted se da cuenta de que la sociedad está pensada en que los jóvenes, ven a los jóvenes como un agente de riesgo para la sociedad. Y no que una sociedad debe estar construida para garantizar que los jóvenes no enfrenten los riesgos como agentes de derechos. Luego tenemos que en 1990 la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? Y el único elemento, la Convención de los Derechos del Niño habla de que todas las personas menores de 25 años deben garantizarse todos los derechos humanos, toditos en todas las esferas, y que los estados no pueden, entre otras cosas, castigar de la misma manera que castiga a los adultos a las personas menores que delinquen. Y nace entonces en El Salvador la ley de menor infractor. Es interesante ver cómo hubo un desarrollo. El primer desarrollo que tuvo la Convención de los Derechos del Niño en El Salvador fue la ley del menor infractor. Y la LEPINA, que es la que viene a cerrar todos esos otros elementos, aparece hasta hace apenas un par de años. Luego hubo una reforma sustantiva a la ley del menor infractor y aparece la ley penal juvenil. Entonces, las personas menores de 18 años en este país, consideradas la población joven, han sido considerados incapaces para comprender y discernir sobre la ilicitud de sus actos, y estas consideraciones han servido de parámetros para justificar regímenes que protejan, eduquen y tutelen sus derechos, pero no son sujetos de derechos, sino que son sujetos de control del Estado por considerarse que son elementos de riesgo para la sociedad. Ahí tenemos un poco la diferencia entre las dos políticas. Una que está basada en ese control social sobre los jóvenes como agentes criminosos, y la otra que tiene que ver más desde un enfoque de derechos humanos. Y tenemos que las primeras, ¿verdad?, plantean leyes de control y sanción y rehabilitación frente a la violencia. Lo único que advierten que puede resultar de la población joven es la violencia. Y también se ven como acciones a partir de eso de prevención de la violencia, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se fijan, si ustedes revisan, hacen el ejercicio de revisar un periódico, ustedes quieren ver cómo están representados los jóvenes, se van a dar cuenta que prácticamente aparecen en las notas violentas o en los deportes. Uno que otro también paradigma ahí o estereotipo de un joven y TICs, ¿verdad? Tecnologías de la información. Pero más allá de eso no aparecen. Entonces, como que la única forma en que podemos pensar en joven es, y jóvenes, hablo de jóvenes en términos de lenguaje, solo hombres. Que son los gente. Entonces se piensa que la mejor respuesta para la juventud es, por ejemplo, hacer canchas de fútbol. Mira, aquí queremos evitar la violencia, que los jóvenes, y siempre es esa lógica de mantenerlos entretenidos, ¿verdad? La entretención, ¿verdad? Desocuparlos en su mente para evitar que sean lo que no queremos que sean. Y no es la lógica de desarrollar las potencialidades de esos jóvenes como seres humanos que son. Entonces, bajo estas políticas, los jóvenes son sujetos de tutela y control. No se identifica que la familia y la escuela como espacios de vulneración y violencia. Y el riesgo es percibido para la sociedad adulta y no para el desarrollo psicosocial de los jóvenes. Es interesante cómo en este tipo de políticas usted advierte que lo que el Estado está diciendo, vamos a proteger a la sociedad de los jóvenes con esta ley para tutelar y controlar a los jóvenes. Y no identifica que la familia es un territorio muchas veces de alta vulneración para los jóvenes y que es en sí mismo un riesgo para ellos, en las comunidades mismas, los sistemas educativos, etc. Por otro lado, no se identifican en estas políticas, no están totalmente nulificadas.
Luego tenemos las políticas que están pensadas desde una intervención integral basadas en derechos humanos. Primero son políticas que son estructurales, es decir, que atienden toda la esfera de actuancia del Estado para que sea un Estado y una sociedad construida a favor de los jóvenes, no los jóvenes controlados a favor de la sociedad. Entonces, también suelen ser políticas participativas, donde se advierte a los jóvenes cómo estos son los sujetos de derechos y son estos quienes definen cuáles son sus necesidades. Aquí tenemos que la lógica de estas intervenciones son los sujetos de derechos, las propuestas desde las necesidades de las personas jóvenes y la vigilancia y control sobre los espacios de protección. Bueno, ahí tuvieron un corte comercial. Las necesidades de las jóvenes y la diversidad de la juventud. Se toman en cuenta que ya los únicos jóvenes que el Estado no va a atender son los que considera agentes criminales, sino que son las juventudes, por ejemplo, con discapacidades, las juventudes, por ejemplo, que están en la ruralidad, las juventudes, por ejemplo, indígenas, que aunque las neguemos existen, ¿ya? Y existe además todo un trabajo de vigilancia de los estados sobre el rol de la familia, las comunidades, el sistema educativo, como mecanismos de protección a los jóvenes. ¿Ya? Esa diferencia. Si vemos, por ejemplo, si analizamos a partir de esta clasificación, la ley de juventudes, la ley de juventud que actualmente tenemos, y vamos a ver de que intenta avanzar en abordar toda esa integralidad, pero que hay un artículo, al igual que la Lepina, donde dice el Estado, o sea, el rol subsidiario del Estado, que el primer espacio obligado a garantizar a la juventud y a la niñez esto son las familias y subsidiariamente el Estado. Entonces, de nuevo volvemos, ¿verdad?, a caer en la trampa de querer avanzar descargando en las familias cuando las familias y los paradigmas de familia también están atendiendo. Vemos como resultado, como les decía, según la CEPAL, las políticas económicas son excluyentes en este modelo neoliberal, ¿verdad? Por ejemplo, este es el margen de desempleo juvenil en el sector pobre, el empleo precario, las edades, ¿verdad? Y, por ejemplo, incluso jóvenes indigentes, ¿verdad? Es bastante alto, como podemos ver. El sistema educativo excluyente. Se requiere 12 años de escuela formal para poder tener acceso a un empleo formal en América Latina, según la CEPAL. Solo un tercio de la población juvenil lo logra y un cuarto solo lo logra de 0 a 5 años. En ese sistema educativo excluyente, el 20% más pobre solo el 47% termina en la primaria y un 12% en la secundaria. Es decir, la brecha educativa también es cualitativa, en el sentido de para qué se forman a las juventudes en nuestra región. Hablamos, por ejemplo, particularmente de las mujeres, que son, también debemos medir no solo, porque normalmente estos indicadores están medidos sobre la base de medir inscripción, ¿verdad? Y no medir salida, ¿verdad? Es decir, en un año yo tengo la inscripción de 200 adolescentes, digamos, y adolescentes en un centro escolar. Pero cuando voy a revisar al final de año, resulta que hay una deserción, un absentismo escolar de alrededor del 25%, particularmente de mujeres que están, digamos, atravesadas por la violencia, ¿verdad? Mujeres que fueron amenazadas, que son acosadas en los centros escolares, en la comunidad, por compañeros, o incluso por violencia sexual dentro de ese entorno, que debe ser un entorno de protección. Luego, el resultado también como de embarazos forzosos en adolescentes, y también todo el impacto, digamos, que tiene en la vida, digamos, de un adolescente el convertirse de manera forzada en madre, ¿verdad? Dejan la escuela, y también si una familia tiene que decidir entre mandar a estudiar a sus hijos y a sus hijas, ¿verdad? Generalmente se decide mandar a estudiar a los hijos porque se considera que son quienes tienen las mejores expectativas de logro para obtener un empleo remunerado en el medio.
Entonces, todo eso también abunda. Y como la calidad educativa lo advierte, todavía tenemos una educación basada en los arcaicos modelos militarizados, ¿verdad? O sea, todos con el pelo rapadito, todos con uniforme, todos, o sea, ese tipo de cosas que evidencian todavía cómo estamos permeados por viejos paradigmas del sistema educativo. Además de que sabemos que hay una crisis del sistema educativo en tanto que es un modelo que nació para el sistema capitalista en el sentido de considerar la masa de población educada, pero no en calidad y sin advertir las diferencias. O sea, esa lógica de que se gradúan todos los niños de una edad, aprenden lo mismo, se les enseña lo mismo a todos y todos deben contestar un examen lo mismo. Es la lógica del modelo industrial, ¿verdad? Donde usted necesitaba en masa 100 personas haciendo la misma tarea sin cuestionar. Ya se ha advertido, ya hay algunos modelos de educación distintas. Voy a dejarles algunos par de links para que vean esos documentales que son muy interesantes y que advierten una posibilidad distinta de educar, reconociendo las diversidades, las múltiples inteligencias. Por ejemplo, el sistema mexicano, ya el sistema evaluativo, por ejemplo, ya no implica de que usted pasa un mismo examen a 40 niños y niñas y espera que contesten lo mismo para evaluarles bien, sino que usted contesta, usted debe valorar la medición de las respuestas de una manera diferenciada, tomando en cuenta los propios contextos de los que cada niño o niña viene. Eso es muy avanzado. Sin embargo, por eso decimos que también, ¿para qué estamos educando a nuestros estudiantes? Es una pregunta que debemos hacer. También la exclusión social juvenil, porque solemos pensar en la exclusión y particularmente en la pobreza como el problema más grande que enfrentan las juventudes, cuando la pobreza finalmente es el efecto del problema que en realidad es un sistema estructural excluyente. Y también solemos medir la exclusión solo en términos monetarios, ¿verdad? O en términos de ingresos, de bienes, o sea, de una lógica economicista. Pero la exclusión tiene que ver incluso con esa valoración de ciudadanía que tienen las personas, como vimos en la clase anterior, ¿verdad? ¿Quiénes tienen voz para nombrar al mundo? ¿Quiénes son relevantes? ¿Quiénes son llamados a tomar decisiones? ¿Verdad? También implica la calidad que hay para participar. Por ejemplo, ustedes vean en los mecanismos locales de participación, si por ejemplo las juventudes son convocadas a participar. En muy pocas municipalidades ocurre. O usted va a ver que si van a aprobar o si se va a hacer una acción, qué sé yo, en el marco del 25 de noviembre, del 8 de marzo, del Día de la Mujer, se convoca a las mujeres. O que si vamos a hacer en el marco del 12 de agosto, el Día de las Juventudes, se van a convocar a los jóvenes. Pero si usted va a tomar temas, por ejemplo, vamos a discutir el presupuesto, vamos a discutir temas económicos, vamos a discutir temas por ejemplo, agrícola, o incluso el tema socioambiental, ahí no se llama la participación de las mujeres y los jóvenes. Entonces tiene que ver también con esta exclusión pensada más allá de lo económico. Algunos autores hablan, por ejemplo, Borja dice, la desigualdad con pobreza genera por una parte grupos vulnerables y por otra grupos amenazados. Entre los primeros, pobres y marginales, desocupados y precarios, desestructurados y anómicos. Es decir, que no, esas personas que viven el día a día, que no tienen capacidad, por ejemplo, de interactuar, de incidir, de querer responder a su medio, sino que están como en una situación inerte. Nacen comportamientos de violencia expresiva por los jóvenes frustrados al contemplar lo que la ciudad ofrece y que les resulta inaccesible. Las mafias de la economía delictiva encuentran en estos medios un caldo de cultivo favorable. ¿Verdad? Esa hipótesis de que los jóvenes que se dedican a delinquir lo hacen porque son incapaces de poder entrar bajo las lógicas del modelo económico y ser un sujeto visible. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, o sea que se habla que, por ejemplo, buena parte de jóvenes que han sido cooptados por la trata, ¿verdad? Por estas redes de trata, son jóvenes que estaban en una situación de exclusión y pobreza, ¿verdad? Es decir, una pensaría, si realmente es un fenómeno que tiene que ver con solo el hecho de ser joven, usted se preguntaría, bueno, una adolescente que tiene una familia que la apoya, la educa, le provee todo,
que la cuida, que se vuelve un entorno de protección favorable, donde, digamos, puede elegir qué estudiar, tiene unos proyectos de vida X, elegiría irse con un tratante que le ofrece estas condiciones. Realmente no es un tema de elección, a veces es cómo orillamos a los jóvenes a estas condiciones frente a un sistema que está totalmente a la espalda. Si no tienen un sistema educativo, si no tienen una visión, o sea, un reconocimiento de persona, de ciudadanía, y si además tienen toda una precariedad de necesidades. Entonces vemos, dice, la segregación urbana es esa carencia de equipamientos y de espacios públicos dignos frente a la riqueza provocada. Un ejercicio que ustedes pueden hacer en sus entornos es, por ejemplo, ver cuáles son las opciones de recreación que tienen las poblaciones y juventudes en nuestro país. En nuestro país, particularmente. A ver, pensé, quiero ir al cine. ¿A dónde tengo que moverme para ir al cine? Tienen que ir a un centro comercial. Es decir, si ustedes se fijan en esa lógica de los centros comerciales, el modelo económico opta todo. Ahí está el súper, ahí está el cine, ahí está la farmacia, ahí están los comercios de comida, ahí están todo, se concentra todo, como una lógica de que la ciudad está ahí adentro. Solo que en esa ciudad solo pueden entrar quienes pueden pagar por ello. Entonces, usted, por ejemplo, iba, y yo lo recuerdo eso desde mi época de adolescente, o sea, eso de la manera de irse a cierto centro comercial famoso en la capital a vitrinear, ¿verdad? A ver, usted va a ver un montón de jóvenes ahí sentados, o sea, en esa expectativa, o sea, es como si te ofrecen en una vitrina algo que no puedes pagar. Entonces, ¿qué es provocante? Dice, y entonces, mientras yo decido, bueno, no quiero esto, pero quiero otro espacio de recreación. Ok, imagínense un adolescente en la cancha de fútbol en su comunidad, que es el otro espacio que nos ofrece el cine. Las escuelas, las canchas de fútbol se vuelven incluso espacios de victimización para las mujeres. Son espacios donde las acosan. Generalmente pueden haber 4 adolescentes jugando básquet, pero si llegan los hombres con su pelota, ellas automáticamente deciden irse. O sea, pregúntense por qué en algunas alcaldías ha debido regularse el tema del uso del espacio de las canchas. Bueno, los sábados está destinado para para que las mujeres puedan, para que un colectivo de mujeres que hacen deporte lo hagan. O sea, algo nos está diciendo. Cuando tiene que regularse que ciertos grupos deban participar, es porque la generalidad es que no lo hacen o no lo pueden. Por ejemplo, hemos visto algunos casos donde un grupo de adolescentes en una comunidad fuera de San Salvador, que el grupo que utilizaba la cancha de hombres como el equipo de la comunidad, les dijo que aceptaba que ellas pudieran usar espacio de la cancha siempre y cuando fueran ellas las que podaran la grama, dejaran limpio, les ayudaran a pintar, ¿verdad? Etcétera. O sea, este tipo de cosas para un adolescente es realmente la negación, ¿verdad? Frente a espacios públicos seguros. O sea, puedo caminar en la calle tranquilo. O sea, con dolor he visto testimonios de adolescentes, por ejemplo, que llaman a nuestra organización para la cual trabajo y dicen, mire, no hay día de Dios en que no me acosen, porque tengo, por ejemplo, senos grandes y todos los días, o es que me tocan, o es que me dicen, o sea, adolescentes que incluso han dejado de estudiar. O sea, ¿cómo puede ser una ciudad tan hostil para las jóvenes, particularmente, para los jóvenes? Esa segregación urbana es parte de una lógica de un modelo neoliberal que debe empezar a identificarse y a cuestionarse. A partir de esto vemos el tema de la seguridad ciudadana. Es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para la calidad de vida. O sea, cuando vamos a medir el desarrollo de un país, debemos pedir también cuál es la seguridad de los ciudadanos. Primero, ¿quiénes son ciudadanos? ¿Quiénes? Entonces, vemos aquí ese paso entre ciudadanía y libertad. ¿Verdad? Primero, la libertad del día. Implica proteger a las personas de las amenazas directas a su seguridad
y a su integridad física. Se incluyen las diversas formas de violencia que pueden surgir estados externos de la acción del Estado mismo contra sus ciudadanos y ciudadanas, y de acciones de unos grupos contra otros y de las acciones de personas contra otras personas. Es decir, yo soy ciudadano en la medida que el Estado reconoce mi derecho a tener igualdad de protección y la libertad de vivir sin miedo. O sea, yo decido que a las 11 de la noche está haciendo mucho calor, me voy a ir a dar un paseo por mi barrio. Si yo puedo asumir ese riesgo sin el miedo de enfrentar un daño, es porque tengo la libertad del miedo que el Estado debe garantizar. Otra libertad es la libertad de necesidad, o de la miseria, como dicen algunos, con un criterio quizás más económico. Se refiere a la protección de las personas para que puedan satisfacer sus necesidades básicas, su sustento y los aspectos económicos, sociales y o ambientales relacionados con su vida. Un estado donde una persona enfrenta múltiples riesgos porque no tiene cubiertas esas necesidades, por ejemplo, y ustedes lo van a ver claramente cuando aborden o profundicen a lo largo de este diplomado con el tema cuando aborden todo el tema de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una acción construida socialmente. Las vulnerabilidades no nacemos con ellas ni están determinadas incluso. Hay mucho cuestionamiento sobre si realmente la naturaleza es la que hace vulnerables a las personas. Y no es ese constructo social bajo ese modelo económico de explotación sobre los recursos natural, ¿verdad? Y esa limitante de la libertad de necesidad con la que las personas se enfrentan. O sea, elijo vivir en un lugar donde hay un evidente riesgo o es resultado de una necesidad no cubierta. Soy ciudadano cuando el Estado me permite satisfacer todas mis necesidades económicas, sociales y ambientales y evito. Entonces tengo esa libertad y evito esos riesgos. Finalmente, la libertad para vivir con dignidad se refiere a la protección y al empoderamiento de las personas para librarse de la violencia, la discriminación y la exclusión. Fíjense qué importante. Ya hemos visto quiénes enfrentan mayormente la discriminación: las mujeres, las juventudes, las poblaciones con discapacidad, las poblaciones indígenas, ¿verdad? La diversidad sexual, por decir algo. Un Estado donde usted tiene que crear normas específicas para protegerles, porque las normas han sido incapaces de hacerlo, evidencia. Un Estado todavía no ha establecido libertad para vivir con dignidad. Entonces, la condición de ciudadanía viene dada por quién soy para el Estado, para reconocerme todas esas libertades. En esa lógica de las libertades que se deben garantizar, la seguridad ciudadana se instala. O sea, hay seguridad ciudadana cuando tengo esas libertades. Y hay ciertos factores que pueden determinar cómo la seguridad ciudadana, ¿verdad?, a partir de permeadas por el modelo económico, la estructura, la violencia estructural está gestionada, y con el tema de la exclusión y la no discriminación. Entonces, esos factores pueden ser las lógicas del urbanismo, como les decía, esa lógica de pensar de que todo debe estar en el centro comercial, que en todo debe ocupar, o sea, y los espacios de convivencia están casi anulificados, ¿verdad? Ese espacio comunitario donde yo me siento, donde mi red de apoyo es mi comunidad, ¿verdad? Donde yo puedo decirle, o sea, incluso las redes del cuidado que se gestan en muchas comunidades que no están permeadas por esta lógica es tan distinta y tan bonita, ¿verdad? Donde los vecinos conviven, comparten, definen, ¿verdad?, sus propios rumbos, y no es relevante cuánto puedo pagar por ello o no, por un servicio. También esa lógica, por ejemplo, del urbanismo frente a la gestión de los riesgos, frente a la violencia, por ejemplo, los portones, ¿verdad?, las casetas, las plumas. ¿Qué siente un joven de una comunidad consideradas marginales, ¿verdad?, pero en realidad son comunidades
que han sido vulnerabilizadas y excluidas, al pararse frente a una residencial con un portón en el que no puede ver más allá, ¿qué puede pensar de la libertad de tránsito que el Estado le garantiza? Donde solo entran ciertas personas, donde tenés que identificarte. Es una lógica bastante perversa, porque segrega a las comunidades. O sea, yo ya no me siento parte de esa sociedad, ya soy afuera, ¿verdad?, de esa sociedad. Entonces, tiene que ver con también esa lógica de urbanismo segregativa, ¿verdad?, de ciertos grupos sociales frente a otros. La reducción o anulación de ciudadanía, ¿verdad? Ya hemos visto reiteradamente cómo ciertas condiciones como el ser mujer, el ser joven, el ser niña, pueden colocar una minusvalía frente a esas libertades que vemos. La militarización de las ciudades, ¿verdad? El plan mano dura, el ejército en las calles, la estigmatización de todos los jóvenes. A mí me da mucha tristeza porque, o sea, es claro que tenemos un problema serio de juventudes altamente violentas, pero no son todos los jóvenes. Y la estigmatización que sobre esto ejercemos es alta. O sea, he platicado con jóvenes que me dicen, o sea, me hasta pena me da decir en la universidad que vivo en la campaña. Ni les digo, pues. O cuando le digo a mis compañeros, vamos a hacer trabajo en mi casa, o sea, yo ya sé que nunca lo van a ir a mi casa, porque como vivo en tal colonia, enfrentan un estigma sobre esto. No, o sea, están estudiando, trabajan, tienen su familia, y claro, viven en ese entorno. Pero ¿qué les puedes pedir? O incluso cuando usted ve en el tema del duelo social. El duelo social, o sea, son esas muertes que la sociedad identifica que son dignas de ser lloradas. O sea, vemos, por ejemplo, que asesina a un adolescente y se dice es que estaba vinculada a pandillas. Y automáticamente mi capacidad de duelo social desaparece, porque hay como una justificación. Entonces, ¿y cuál era la vinculación? Es que el hermano de ella, es que vivía en una colonia, en un barrio de pandilleros, es que era novio de pandilleros. O sea, ¿con quién queremos que se relacione si vive en ese entorno? ¿Con un universitario de Harvard que en su vida va a conocer? Pues no. Entonces, esa lógica tiene que cambiar y también ustedes no van a ver militarizadas todas las ciudades. Ustedes ven militarizar ciertos lugares donde se identifican riesgos, pero también que pesa mucho. La reducción de la calidad de vida de la población y las condiciones de exclusión, ¿verdad? En lugares donde hay menos Estado, donde, por ejemplo, se reconoce o están garantizados incluso servicios básicos, acceso a servicios, porque no solo es poner un servicio, sino garantizar su acceso real, más allá de las condiciones de clase, ¿verdad? O sea, ¿quién puede pagar por el agua? Tiene agua, sino ¿quién más bien tiene la calidad de ciudadanía como para reconocerla? También la persistente inequitud, ¿verdad? O inequidad más bien de sus habitantes, especialmente de las mujeres y la juventud. Y también esos enfoques de desarrollo tradicionales, ¿verdad? Basados en cobertura de necesidades, basados en el capitalismo, pero que no trastocan la estructura profunda de las desigualdades, de los movimientos económicos y de la violencia estructural. Vemos aquí un poco como el ciclo, ¿verdad?, de la violencia, de toda esa economía, digamos, que se gesta desde el modelo neoliberal frente a la violencia, en donde se crea un riesgo, ¿verdad? Tenemos más armas en el país, hemos creado un riesgo. Se han debilitado los sistemas naturales de protección. O sea, los sistemas naturales son esos, por ejemplo, que incluso a nivel como muy cotidiano, o sea, en un barrio donde hay cohesión, la gente se conoce, convive, llega un extraño, por ejemplo, y los agentes naturales de vigilancia, los mismos vecinos advierten. ¿Y ese quién es? Ese que lo invitaba. Empiezan a investigar y hay ciertos manejos de esos riesgos, digamos. Pero claro, si vos tenés un lugar donde se ha creado un riesgo, donde hay, por ejemplo, como algunos lo llaman, que calienta, empiezan a calentar la zona. ¡Pam! Muerto. Luego, 2 semanas, otro muerto. Llega un punto que después de las 6 de la tarde vos ves todas las casas cerradas. Nadie sale después de las 6, como toques de queda.
Entonces, ahí, claro, si vos, aunque oigas un disparo, vos ya no salís, ¿no? ¿Qué te vas a salir a hacer? Entonces, se debilita ese sistema natural de protección, se rompe la cohesión y la convivencia ciudadana, ¿verdad? Y entonces, justo es el momento en que se aprovecha a vender esa oferta de seguridad, ¿verdad? Te ofrecen de que vaya, usted quiere que sus hijos jueguen tranquilos, ¿verdad? De que aquí no les vayan a asaltar, de que usted pueda ir a su trabajo tranquilo, ¿verdad? Entonces, le vamos a hagamos un portón, ¿verdad? Los portones no son gratis. Vamos a poner vigilantes, tampoco son gratis. Mira, me decía las mujeres cuando hacemos estos mapas de miedo y de riesgo, decía, mire, o sea, hasta un perro que yo tenga para que me ladre, hasta ese implica un gasto, porque le tengo que dar de comer, llevar al veterinario, todo eso, o sea, hasta esa lógica, porque incluso hemos visto lugares donde les han ido a ofrecer, este barrio es muy, digamos, complicado, conflictuado, etcétera, entonces les venden, por ejemplo, las camadas de perros que se consideran perros guardianes, algo así, esa lógica. Entonces, es toda una lógica. Y luego, ya tenemos que contrataste todos esos servicios, entonces se cede la seguridad y se privatiza la misma. ¿Verdad? Yo pago mis impuestos para que haya policía, ¿verdad? Para que haya gente del campo, pero además pago por un servicio que estos no me pueden dar porque ya se debilitaron esos sistemas. Entonces, es un círculo vicioso bastante fuerte y difícil de romper ahora. A partir de esto que hemos visto de las seguridades y un poco antes de pasar al ejercicio, quiero que veamos también cómo los análisis también de la perspectiva de género, como veamos un poco con las canchas y eso, pero cómo las ciudades pueden volverse, o sea, las ciudades también están permeadas por esa lógica de género. ¿De quiénes usan las ciudades? Por ejemplo, ¿quiénes usan los mercados? ¿Quiénes son las que más usan los mercados? ¿Quiénes son las que más usan el transporte público? ¿Quiénes son, por ejemplo, las que hacen más uso de los servicios públicos comunitarios? O sea, la unidad de salud, qué sé yo, el centro escolar, todo ese tipo, las oficinas de ANDA, de servicios. ¿Quiénes son las que más las frecuentan? Y nos damos cuenta cómo también hay una instrucción ahí fuerte donde no se toman en cuenta en los más, o sea, en las agendas de seguridad, ustedes se fijan todos estos riesgos y cuando son vividos por las mujeres no están tomados en cuenta. O sea, realmente el país mide que la violencia debe gestionarse a partir de indicadores como homicidios, extorsión, secuestros, hurto y robo de vehículos, porque son las unidades élite. Son las que más dinero tienen. Si ustedes tienen fiscalía y policía, son las que más dinero tienen. Cuando usted se pregunta cuánto dinero tienen unidades como delitos contra la mujer y el menor, servicios juveniles y familia, no tienen casi presupuesto y son unidades de casi que cuarta categoría. Esto tiene que ver con cómo es importante la inseguridad de más de la mitad de la población en la agenda de seguridad de un país. Ahora que está, por ejemplo, en boga, digamos, el tema de las ciudades y a propósito de las elecciones municipales, ¿verdad? Como el tema de el urbanismo, el ordenamiento territorial están ahí, pero si ustedes se fijan, esas lógicas no atraviesan la perspectiva sensible al género. Cuando nosotros hacemos los mapas de miedo, por ejemplo, con las mujeres, esta es una metodología que nació en Sudamérica y que implica, por ejemplo, que un grupo de 4 o 5 mujeres en una hora, por lo menos 6 de la tarde, pueden hacerlo acompañadas de seguridad, recorren su barrio. Esto se hace también en lugares, en espacios territoriales pequeños. Recorren el barrio y en cada lugar van preguntándose, haciéndose ciertas preguntas. ¿Me siento segura aquí? ¿Qué elementos, por ejemplo, son, digamos, podría yo cambiar para sentirme más segura? Y ahí se van preguntando, mira, aquí está bien oscuro. Yo aquí a esta hora ya no salgo porque es bien oscuro. O, por ejemplo, una acera ruinosa, que no puedes caminar por la acera porque está usada por todos los vehículos.
por ejemplo, o sea, una cantidad de factores incluso aparecen en este mapa de miel como una, y bueno, luego todo esto que recogen lo llevan, dibujan el mapa de su barrio y lo colocan con puntos rojos. Y son ese es el mapa de miel, ¿verdad? Como una georreferenciación del mapa de miel. Cuando estas mujeres, lo que nosotros hacemos, comparten este mapa con la policía, como una forma con la policía, con el Ministerio de Salud, con la alcaldía, lo comparten con todos estos actores. Y ellos les van diciendo, miren, aquí no hay luz, aquí ya han asaltado como 3 veces, aquí, por ejemplo, hay un criadero chatarrero y aquí hay criadero de zancudo, ¿verdad? Y entonces cada actor va tomando lo que le toca y lo gestiona. Lo que les quiero decir es que cuando hemos hecho este ejercicio, cuando la policía, por ejemplo, presenta su mapa de incidencia, o sea, el mapa que para ellos es de preocupación, donde han ocurrido hechos delictivos, es completamente diferente. Completamente diferente. Las inseguridades de las mujeres no se están gestionando. Por ejemplo, los talleres de mecánica. O sea, eso siempre aparecen en los mapas de miedo de las mujeres. ¿Por qué una mujer decide cambiarse de hacer a alistar un taller de mecánica a 200 metros? Por todo el acoso que enfrenta. ¿Ustedes creen que un hombre al alistar un taller a 200 metros sentiría ese miedo? Por ejemplo, una mujer o un hombre que va caminando el día de pago, va en un callejón oscuro, siente que lo van siguiendo, cada vez que van siguiendo, le van acercando más. ¿Qué piensa que le puede pasar? ¿Sabe qué siente el miedo de que lo vayan a asaltar? Si vemos en esta misma situación exactamente a una mujer, ella piensa que la van a asaltar, pero que además la van a violar. Entonces, como vemos, el abordaje, los miedos no son los riesgos no son los mismos, son totalmente diferenciados y deben gestionarse. Y también tenemos que ver esa lógica de qué consideramos violencia. ¿Se recuerdan cuando vimos la primera lámina donde vimos lo que era violencia? Era el uso de la fuerza sobre quienes tienen poder de manera premeditada para causar daño. ¿Verdad? Hay muchas formas en las que se hace daño a las mujeres. Por ejemplo, el acoso callejero, que no es algo que esté gestionado. O sea, usted pregúntase si usted iría al camp, si ustedes, las que son mujeres, o incluso hombres también, se han enfrentado este acoso y han pensado en ir al CAM o a una delegación policial a poner una denuncia. Generalmente no, porque conseguimos como una práctica violenta en nuestra sociedad. O sea, son esas violencias urbanas que enfrentamos, pero que están tan normalizadas y que como no hay ninguna gestión en abordaje, se han vuelto de una normalización que asusta, ¿verdad? O sea, esos tocamientos, incluso en el transporte público, eso, que te silban, te dicen cosas, ese tipo de prácticas hacen hostiles a la ciudad y también deben analizar. Bien, luego tenemos en el ejercicio, recuerdan que en la clase pasada se les envió un ejercicio con el cuento de Caperucita Roja. Bueno, pues quiero que vuelvan a leer ese cuento y que respondan, o sea, se pregunten y se respondan estas preguntas. ¿Cuáles riesgos identifican en esa historia? ¿De qué manera está transmitido el miedo a Caperucita? ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde identifican ustedes que está el peligro? ¿Y cuál es el riesgo que asume Caperucita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si Caperucita le hubiese hecho caso a su mamá? ¿Qué pasaría si Caperucita hubiera sido un hijo? Y si creen que, por ejemplo, el leñador también tiene miedo. Luego de que hagan este ejercicio mental, van a redactar una síntesis de análisis sobre la seguridad que para el caso con los elementos vertidos en el resto a lo largo de esta jornada y no más de 10 líneas. ¿Verdad? Entonces me lo van a enviar, este va a ser un ejercicio evaluado y de nuevo la indicación que si viene en más de las líneas solicitadas no voy a entrar a calificar.
¿Qué? Tenemos que aprender a hacer tener esa capacidad de síntesis. Bien. Luego vamos a hacer unas reflexiones finales, ¿verdad? No podemos seguir avanzando hacia una paz duradera mientras el precio pagado para esa supuesta paz es el silencio y impunidad, ¿verdad? Tenemos que, como sociedad, empezar a hablar de lo que se silenció durante ese periodo, ¿verdad? Y impulsar cambios estructurales en nuestro sistema de normas. Por ejemplo, la derogación de la ley de amnistía está actualmente en discusión en la sala de lo constitucional. Pero creo que más allá de eso, o sea, más allá de derogar la norma y enjuiciar, ¿verdad?, a quienes cometieron estos crímenes, también debemos hablar con quienes tuvieron un silencio y que no aparecen por nada, o sea, las mujeres. Hay muchos duelos que están ahí pendientes, ¿verdad?, con los cuales debemos solidarizarnos. También hay otra cantidad de impunidades que no estamos abordando. Por ejemplo, los casos de personas que han perdido la vida después de desastres, ¿verdad?, que pudieron haberse evitado con una buena gestión del Estado. También esas son muertes que cuentan. También hay un acceso a la justicia que debe hacerse, y también hay silencios e impuestos que deben romper. Por otro lado, el desarme es una prioridad, ¿verdad? Debe tenerse en cuenta la responsabilidad global. Es decir, si hemos visto a lo largo de la jornada todos los efectos de la violencia armada, el crimen organizado, en las maras, en las muertes, en toda esa, bueno, incluso no les puse algunos datos, pero los puedo enviar, sobre, por ejemplo, los delitos que más enfrentan las adolescentes. Y ustedes no creerían que son las amenazas y la coacción, y las amenazas con armas de fuego. Esto es un efecto de la violencia armada que está poco dicho. Por ejemplo, mujeres que en sus testimonios dicen, mire, a mí él nunca me tocó, nunca me gritó, sino que solo se sentaba en la sala a limpiar el arma. Decía, mira, ¿verdad? Vos ya sabes cómo quiero que te portes, ¿verdad? Aquí llevemos la fiesta en paz, ya sabes lo que me gusta y lo que no, y limpiando solo. O sea, un mensaje tan, pareciera ser tan fino, pero que tiene tanta carga para limitar la autonomía de las mujeres. Entonces, esto empieza a tener, o sea, esos son los efectos de la violencia armada que no se están evidenciando. Tenemos que, como ciudadanía, avanzar en reconocer que el desarme debe ser una política de primer orden para la seguridad y erradicación de la violencia estructural. De esto viene la política, que si la política armamentista, la política económica y la política sobre la igualdad no se alteran, esta violencia estructural no va a terminar. O sea, no podemos pensar que en la lógica, imagínense ustedes, ahí tenemos proyectos como el FOMILEN, ¿no?, para lo cual deberemos estar preparados y mirar con ojos, con los ojos de la eterna sospecha, ¿verdad? Porque va para la zona costera, una zona que para nosotros está medianamente protegida. Se va a impactar. ¿Qué resultado va a tener eso ambientalmente, socialmente? ¿Realmente vamos a salir al desarrollo con esa inversión? ¿O el desarrollo para quién y para quién? ¿Verdad? Debe valorarse eso de manera muy persistente, ¿verdad? Debe estudiarse, debe leerse, debemos pedir información, ¿verdad? Tenemos una ley de acceso a la información pública, pidamos toda la información necesaria, activemos esa ciudadanía activa, ¿verdad?, fortaleciendo tejidos para avanzar. Luego tenemos los instrumentos internacionales que están desvinculados de las políticas nacionales. Por ejemplo, ustedes saben que tenemos recomendaciones y resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre ellas la resolución 1325,
que habla sobre mujeres, paz y seguridad, pero hay otras resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la política de armamentista, ¿verdad? Y donde se tiene la obligación como Estado, primero, de el derecho a la verdad de las víctimas, de saber quiénes fueron los que les asesinaron, a sus familias, quiénes pusieron en su riesgo, no solo en el conflicto armado, sino en este nuevo contexto del conflicto. Ha sido muy perturbador ver el informe que sacara la UCA sobre acceso a la justicia y definía que desde el 2006 a 2013 la Fiscalía General de la República solo ha procesado el 20% de las denuncias, o sea que el 80% están en impunidad. El 80%. O sea, estas resoluciones le dicen al Estado, primero las víctimas tienen el derecho a la verdad, saber qué pasó, quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron. Dos, debe repararse integralmente a la víctima. Y repararse integralmente no es darle 20 pesos para que usted vaya a comprarse el colchón que le quemaron a la mujer que su esposa la roció de gasolina. Las reparaciones son todo, o sea, todo ese efecto. Se recuerdan que decía que la violencia podía ejercer en mis capacidades presentes, pero también en el futuro. ¿Cómo empiezo a cambiar el mundo, a verlo sin miedo, a volver a reconstruir confianza, a cómo después de una victimización estructural yo puedo volver al sistema educativo sin miedo? Toda esa gestión. Y luego también la garantía de que los hechos no volverán a cometerse. O sea, y esto va de cosas bien cotidianas. Si yo advierto que en una comunidad hay un lugar donde ocurrieron, qué sé yo, un predio baldío, un vacío, ocurrieron hechos de violencia, yo debo gestionar, garantizar que voy a atender a estas mujeres que enfrentaron esos hechos, pero que voy a evitar que otras lo padezcan. Iluminando, patrullando, gestionando, es decir, haciendo toda esa gestión frente a la violencia que me permitan atenderlas y evitar que otras la vuelvan a vivir, ¿verdad? Eso también pasa porque debe, como dice la sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana contra el Estado Mexicano, donde dice las resoluciones que emiten los estados a través de sus jueces, a través de autoridades administrativas, deben de tener una vocación transformadora, porque generalmente hasta antes de Campo Algodonero siempre se decía, ¿verdad? Al Estado, ¿verdad? Se le condena, ¿verdad?, a resarcir todas estas medidas y que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la vulneración a derechos humanos. Después de Campo Algodonero se sienta un antes y un después y le dice, en el caso de las mujeres y de poblaciones que se encuentran en exclusión, las cosas no pueden volver al estado. Y entonces viene lo que ellos llaman la vocación transformadora. Debe transformarse esa realidad que condiciona a las personas a enfrentar esos hechos. Y luego, estas resoluciones finalmente plantean acciones concretas como debe, por ejemplo, en el país establecerse una comisión nacional para el trabajo del desarme. La experiencia de Filipinas en esta resolución 1325 es bastante bonita porque es la organización comunitaria la que empieza a insistir y persistir en que el Estado debe ejercer, dar cumplimiento a la resolución y debe hacer el desarme, pero lo hacen desde una línea muy interesante que es la Contraloría. Por ejemplo, ellas empiezan a advertir, a pedirle a los estados cuentas de cuánto es lo que el Estado invierte en compra de armas. Y sería interesante que hiciéramos esta decisión en el país. ¿Cuánto se gasta el Estado en comprar armas, municiones, uniformes, toda esa estructura de la seguridad? ¿Cuánto se gasta el país? ¿Cuánto gastamos? Y, por ejemplo, revelar de eso que se gasta en armas, cuánto podría invertirse en otras áreas que permitan garantizar la libertad de necesidades de las personas. Un estudio de ONU Mujeres planteaba que, por ejemplo, con lo que se había gastado en armas en América Latina, podrían lograrse la financiación de los objetivos de desarrollo del milenio para todos los países. Entonces, por ejemplo, el presidente Mujica de Uruguay decía, es vergonzoso que hablen de que no tenemos recursos para atender
la exclusión de nuestros modelos económicos cuando gastamos cantidades obscenas de dinero en armas, ¿verdad? Esta es una lógica que debe empezar a hablarse también y que las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también. Luego tenemos que la condición de ciudadanía es necesaria para una seguridad ciudadana. O sea, la seguridad no es solo, digamos, que me vean como un agente criminal a los jóvenes y que a partir de eso se controle y que eludamos también atender a las poblaciones en condiciones de exclusión. Mi condición de ciudadanía, en la medida que este Estado considere que yo soy ciudadana y tengo todos los derechos y libertades, va a poder reconocerme esa seguridad. Por ejemplo, cuando el sistema de justicia habla de la seguridad de las mujeres, por ejemplo, siempre se piensa todavía, el sistema de justicia retrotrae a las víctimas provocadoras. ¿Verdad? Si una mujer enfrenta una violencia sexual de madrugada, saliendo de una fiesta, venía con un par de cervezas, entonces automáticamente ya decrece como víctima. ¿Verdad? Es como esa lógica de ellos podían violarte, eras tú la que tenía que estar en casa. ¿Verdad? Entonces, también pensar en la lógica de seguridad desde la perspectiva de género y de derechos humanos. ¿Verdad? Las personas, ¿verdad?, no pueden culpabilizarse de sus propias victimizaciones, pero tampoco podemos eludir, ¿verdad?, todas esas cosas que enfrentan las mujeres a la hora de gestionarlo. O sea, a mí me entristece pensar que desde la Revolución Francesa se conquistó la libertad ambulatoria, pero que las mujeres todavía seguimos sin conquistarlo. Porque si salimos de noche y somos objetos de una agresión, es casi como que es nuestra culpa. Hay horas en las que las mujeres pueden salir. Entonces, esa lógica debe empezar a cambiarse también. Las mujeres pueden salir, son el resto de la agentes comunitarios los que deben respetar ese derecho que tenemos frente al uso del espacio público. ¿Verdad? Luego también evidenciar, ¿verdad?, la relación que hay entre la violencia armada y la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, el caso hondureño. En el caso hondureño, después del golpe de Estado, el despunte de feminicidios contra las mujeres hondureñas fue, creció casi que en un 400%. Entonces, es lo mismo aquí. Por ejemplo, la violencia que hay, los efectos de la violencia armada están más deportados en las mujeres, pero que son invisibilizados. Es decir, solemos medir el efecto de las armas a partir de un homicidio, ¿verdad? Hay un herido de bala, ¿verdad? O hay un hombre que fue asesinado con un arma de fuego. Pero, por ejemplo, todo el tema de las amenazas, todo el tema, como él les decía, por ejemplo, ¿qué significa para una mujer llegar a su colonia y ver a 4 soldados fuera de su casa armados? O sea, ¿de qué me inhibe de esto, por ejemplo? También es necesario, aparte de esto, advertir que el mapa de inseguridades para los hombres no es el mismo mapa de inseguridades para las mujeres. Eso tenemos que tenerlo claro. En el informe que la Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres advierte, ¿verdad? Por ejemplo, ellas hacen un mapa de los departamentos más violentos, viviendo, por ejemplo, homicidios. Y aparecen 6 departamentos. Y luego mide cuáles son los departamentos más violentos para las mujeres, muertes violentas también. Y son exactamente los otros 6 departamentos. O sea, no son nada iguales. No pegan ni siquiera uno. Cuando el ministro de Seguridad o en general todo el gabinete de justicia y ejecutivo abordan la seguridad, siempre abordan que son las inseguridades de los hombres y no las de las mujeres. Entonces, la seguridad de las mujeres sigue inalterable. Ustedes pudieron ver también cómo en el caso de la tregua, cuando se dio este proceso de la tregua, disminuyeron los homicidios. La violencia sexual disminuyó. Es decir, que es un tema que no está en negociación, pues. Que para el Estado era irrelevante ponerlo en la mesa y para ellos era algo que tampoco van a poner en la mesa, pues. Entonces era como una situación de tolerancia hacia la violencia contra las mujeres muy fuerte que no estamos evidenciando porque siempre se piensa que la seguridad debe obtenerse de la lógica de las inseguridades que enfrentan los hombres. Una última reflexión, ¿verdad?
Ulrich Beck tiene mucha literatura sobre el abordaje de los riesgos. Y él, de manera muy elocuente, dice: las sociedades actuales vienen gestionando riesgos con costos incalculables, y son riesgos que generan ellas. Es importante, cada vez que vamos a gestionar un riesgo, evidenciar hasta dónde realmente es un riesgo que estamos generando nosotros mismos y en el que no profundizamos el tema. Bueno, y les dejo algunas lecturas sugeridas, ¿verdad? Voy a mandarles además, van a tener colocados un link de otros videos que pueden ver y de otras literatura, ¿verdad? Les pedimos además que envíen sus tareas, ¿verdad? Que puedan hacer este ejercicio. Me interesa mucho que analicen, después de todo este panorama, ¿verdad? La idea es que ustedes tengan elementos para entender que cuando usted va a gestionar riesgos y cuando va a abordar la violencia, no puede hacerlo desde una perspectiva tan reducida, solo como hablar de homicidios, de lesiones, sin tomar en cuenta todos esos aspectos que hemos visto y que deben gestionarse desde otros niveles. Bueno, yo me quedo hasta acá. Les agradezco su paciencia, su tolerancia, su prestancia, ¿verdad? Y espero verles en la próxima jornada. Que pasen un buen fin de semana. Hasta pronto.